noches, bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los 25 años de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Este evento está organizado por la sede de Derecho e Informática. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC. Para dar inicio oficial a este evento, escucharemos las palabras de bienvenida que estarán a cargo de nuestra máxima autoridad, nuestro señor rector, el profesor doctor Hugo Ferreira González. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Como siempre, es un placer volver a participar de otro encuentro de aprendizaje con nuestros docentes y alumnos de Derecho, ¿verdad? En esta época donde es importante aprovechar la tecnología como un medio adecuado para seguir manteniéndonos al día y seguir aprendiendo nuevas cosas. Hoy estamos con el profesor Adriano Rienzi y resulta que somos compueblanos de Ipacaraí, una ciudad muy querida por todos nosotros. Y bueno, me congratulo de que él esté en este momento con la UTIC enseñándonos y que esta noche nos pueda compartir sus conocimientos y podamos aprovecharlo al máximo. Agradezco la gentileza del profesor de aceptar esta invitación y espero que todos los alumnos y docentes que están presentes lo aprovechemos al máximo, porque estos son momentos muy valiosos donde normalmente el docente comparte ideas y experiencias extracurriculares que al alumno y al docente también les ayuda muchísimo para contextualizarse en tiempo y espacio. Gracias por este momento, gracias a la doctora Patricia por este nuevo webinar y deseo éxito al profesor en su presentación y a todos un buen aprovechamiento esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en esta ocasión se va a desarrollar la conferencia sobre el siguiente tema: concepto del dolo en el Código Penal y el dolo eventual. Voy a presentar a nuestro disertante, al profesor itálico Adriano Rienzi González. Actualmente cuenta con 24 años en la función judicial, ex relator de la Corte Suprema de Justicia, actual agente fiscal de la Unidad Penal número 5 de Fernando de la Mora, abogado graduado con el cuadro de honor, con diploma de alumno distinguido de la Universidad Católica de Asunción, notario también por la Universidad Católica de Asunción, especialista en pedagogía y didáctica superior universitaria, máster en Derecho, doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Asunción. Tiene también diplomados internacionales en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Entre las materias que desarrolla, que da nuestra universidad, tenemos dogmática jurídica, derecho civil personas, derecho bancario y títulos de crédito, historia del derecho penal, historia del derecho civil familias y sucesiones, derecho jurisprudencial, interpretación de las normas y teoría del hecho punible. En la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, desde el año 2007 es profesor en Derecho Procesal Penal. Desde el año 2010 hasta la fecha es profesor de Derecho Civil Personas. También Derecho Civil Familias. También Derecho de la Niñez y Adolescencia. Todas esas en la Universidad Católica. Disertante en el extranjero, estuvo como expositor en el 8º Encuentro de Derecho de Familia.
la familia a través de las fronteras en la Pontífica Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires. Fue disertante aquí dentro de Paraguay, en el extranjero, y tiene publicado 3 libros. Derecho de familia, es un compendio temático de normas. Un libro de matrimonio a la compra y a la venta, corretaje, mediación matrimonial y contratos de prestación de servicios sentimentales en Internet. Un tema bastante interesante que a lo mejor en otra ocasión nos puede dar un webinar. Y antecedentes penales del adolescente y su derecho al olvido. Muy bien, los participantes van a poder realizar las preguntas que deseen, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En ese momento de realizar las preguntas, favor no realizar sobre causas actuales en tramitación que puedan afectar a la función del disertante. Las respuestas serán dadas a nivel pedagógico y de docencia, sin constituir las mismas preopinión por parte del expositor. Muy bien, le damos la bienvenida al profesor Itali Corrienzi. Profesor, te cedo la palabra. Muy buenas noches, señor rector. Muy buenas noches, doctora Patricia. Muy buenas noches a todos los que estén en el webinario. Y hoy me han dado la misión de exponer un conocimiento, el conocimiento que tengo sobre el tema del dolo en la legislación penal nuestra paraguaya y el dolo eventual. Es así que voy a abordar el tema desde un punto de vista investigativo, de un punto de vista pedagógico y desde el punto de vista del análisis del Código Penal de nuestro país. Es bien sabido que existe un problema en la norma penal de que no está promulgado en prima facie lo que es el dolo, ni tampoco la culpa. Entonces se debe recurrir a la doctrina, pero esto no es tan así. Esto no es tan así y voy a iniciar ya mi exposición voy a compartir nuestra, a ver un ratito. Quiero que me confirme marketing si es que se está compartiendo, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver en otros países, en el Código Penal de esos países existe lo que es una definición de dolo. Vamos a ver, por ejemplo, en México, dice el artículo 9 del Código Penal de México, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Entonces tenemos ahí los 3 dolos: el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Antes de continuar, quiero aclarar que en doctrina se habla mucho de dolo de primer grado como el dolo directo. Se habla también de dolo de segundo grado o indirecto, ¿ok? Y también del dolo en segundo grado o eventual. La clasificación doctrinaria que nosotros tenemos en nuestro país es dolo directo, indirecto y dolo eventual. Más allá de las otras clasificaciones doctrinales de dolo de primer grado, de segundo grado o de dolo eventual. Entonces vemos acá México engloba la definición de los 3 tipos especiales de dolo. También Panamá dice: actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho.
un dolo directo. El Código Penal tipo para Latinoamérica dice el artículo B, que es el anteproyecto que se propuso en la legislación, para las legislaciones de Latinoamérica, dice: obra con dolo quien quiere la realización del hecho legalmente descrito, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible. En Panamá el artículo 27 no está completo acá, pero les leo. Dice: actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. Entonces, hay más legislaciones, por ejemplo, la de Portugal, también un código penal brasilero también que hablan sobre el dolo, pero en específico estos tres traigo como ejemplo de que engloban los tres tipos de dolo que conocemos nosotros en doctrina. Y nuestro código penal sería la pregunta: ¿nuestro código penal tiene esto o no tiene? A ver si puedo leer un poco el Facebook aquí. Si alguien puede contestar eso. ¿Qué dice nuestro código penal? ¿Tenemos ese concepto de dolo o no? Bueno, en realidad no tenemos, aparentemente, en forma promulgada, en forma textual, en el texto del Código Penal. Acordémonos que el texto legal no es la norma. La norma se adquiere por interpretación del texto legal. O sea que debemos recurrir sí o sí a la interpretación. Esta disertación voy a tratar de hacer lo más breve posible en vista del tiempo, ¿verdad? Después vamos a pasar a las preguntas. Pero voy a enfocar el concepto de dolo desde el Código Penal, porque sí tiene el concepto de dolo, pero tenemos que adquirirlo por una interpretación. ¿De cuál artículo? Bueno, antes de pasar a ese artículo, vamos a repasar un poco lo que es interpretación. Y la interpretación a contrario puede llevar a una interpretación a contrario espurio o falsa interpretación si en el texto legal no se incluye la palabra solo, solamente, únicamente, exclusivamente. La interpretación de rúbrica es una interpretación que se hace según el título, la posición del artículo, la división del texto legal. Entonces el concepto debió estar definido en el artículo 17 del Código Penal, pero ahí no tenemos una definición de dolo. Entonces encontramos una única solución interpretativa válida y es recurrir a la interpretación a contrario del artículo 18 del Código Penal. Este método de interpretación, esta forma, este argumento interpretativo, se llama interpretación a contrario. ¿Qué significa contrario? En sentido contrario. Se emplea como un argumento cuando se deduce una consecuencia opuesta a lo afirmado por la premisa. Según Daniel Mendonca, en su libro Claves del Derecho, dice que el argumento a contrario es dada una formulación normativa con significado controvertido. Ella debe ser interpretada excluyendo de su alcance todo caso distinto del expresamente incluido. Entonces, una forma de interpretación a contrario que quiero traer como ejemplo es lo que dice la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional dice que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarará inconstitucionales las leyes. Así dice la Constitución. A contrario, la interpretación es que ningún otro juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Ningún otro órgano del Poder Judicial o del Estado puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es una forma de interpretación a contrario sin que tenga el elemento únicamente, sin que tenga
la palabra exclusivamente o solo, que son textos que deben estar ahí, palabras que deben estar ahí para hacer una correcta interpretación al contrario, pero también se puede hacer una interpretación al contrario faltando estas palabras claves, digamos, para realizar y no caer en una interpretación espuria. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la interpretación al contrario, vamos a solucionar el problema aparente, van a ver después porque es un problema aparente nada más, del concepto del dolo en la legislación paraguaya. Está. ¿En qué artículo? En el 18. ¿Y qué dice el artículo 18 del Código Penal? Error sobre circunstancias del tipo legal. Acá no nos permite ya hacer una interpretación a rúbrica por el título porque se está refiriendo a circunstancias del tipo legal, no se está refiriendo a la definición de dolo que debería estar en el artículo 17. Pero igual, procedemos a la técnica interpretativa a contrario. Y de este artículo del texto legal, extraemos por interpretación dos normas. ¿Y cuáles son esas normas? Norma 1. No existe dolo en el que al realizar el hecho obra por error de un elemento constitutivo del tipo legal. Norma 2. No existe dolo en el que al realizar el hecho obra por desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Entonces, ¿cómo sacamos estas normas? Vamos a ver primero que el artículo 18 dice error o desconocimiento y estamos utilizando un operador disyuntivo que es el operador o, la letra o, que está apartando dos condiciones para que se dé el resultado de la norma. Entonces, el que por error o desconocimiento del tipo constitutivo, del tipo legal, el que por error o desconocimiento no actúa con dolo. Y sacamos dos normas. Y continuamos con nuestra interpretación a contrario. Entonces tenemos la palabra clave de la norma 1 que es el error, no actúa con dolo, el que por error dice. Y luego tenemos la palabra desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo contrario a actuar con error? Actuar con intención. ¿Y qué es lo contrario a actuar con desconocimiento? Actuar con conocimiento. Y así solucionamos el problema del dolo y tenemos otra vez dos normas. De la norma 1, que dice que no existe dolo en el que al realizar el hecho obra por error de un elemento constitutivo del tipo legal. A contrario, la interpretación va a ser existe dolo en el que al realizar el hecho obra por intención, con intención debería decir ahí, de un elemento constitutivo del tipo legal. Con intención de realizar un elemento constitutivo del tipo legal. La norma 2, que decía no existe dolo en el que al realizar el hecho obra por desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal, va a quedar por interpretación a contrario. Existe dolo en el que al realizar el hecho obra con conocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Entonces, a través de esta interpretación del texto legal, una interpretación del texto del Código Penal, tenemos efectivamente que en la legislación penal existe el concepto de dolo. Y existe en forma promulgada, sí existe en forma promulgada porque el resultado de la interpretación siempre va a ser la norma según la teoría de la dogmática jurídica. El resultado de la interpretación va a ser la norma. Se interpretan los textos legales. Al interpretar el texto legal se obtiene la norma que es la voluntad del legislador. Como la voluntad del legislador no podemos conocer, ya que es abstracta, solamente podemos conocerlo a través del texto interpretándolo. Y ahí tenemos
la norma. Existe, por una inferencia lógica, el concepto del dolo en nuestro Código Penal. No tan felizmente como existe en Panamá o existe en México, pero está ahí. ¿Y qué creen ustedes? ¿Es necesario o es necesaria la promulgación en la norma penal del concepto de dolo? Es necesario que haya un artículo en el texto de lo que es el dolo para no recurrir más a la doctrina. Bueno, voy a dar dos respuestas, dos posiciones de por qué no es necesario y de por qué sí es necesario. Primero, no es necesario, ¿por qué? Porque el operador jurídico, llámese abogado, llámese jueces, llámese fiscales, llámese defensores, entiende o debe entender las técnicas de interpretación. Entonces no es necesario que esté en la norma en una forma promulgada textualmente. Tampoco es necesario porque el operador jurídico debe conocer la dogmática jurídica. Entendamos dogmática jurídica como ciencia del derecho. Y la diferencia entre norma, que se obtiene de la interpretación, porque es la, perdón, porque la norma es la voluntad del legislador, no el papel, no lo que está escrito. Confunde mucho hoy en día muchos profesionales que lo que está escrito es la ley y la ley se transmite de forma escrita, en eso consiste el derecho legislado, pero la ley no es el texto legal, la norma no es el texto legal, es la voluntad del legislador que conocemos a través de la interpretación. Entonces el operador jurídico debe conocer esa diferencia. Pero ¿cuál es el problema? Ya dije por qué no es necesario y ahora voy a decir por qué sí es necesario. Sigue en algunos casos el operador jurídico pensando que la norma es escrita cuando la disposición de la autoridad se transmite por medio de escrito y ellos deben ser interpretados a fin de obtener la norma. Entonces tenemos un desconocimiento de la técnica del operador de justicia, de la técnica de la ciencia jurídica, de la técnica de interpretación. Entonces vamos a tener que decir de que no era necesario a que sí es necesario la promulgación por este problema. No solamente eso. La norma penal regula la conducta ciudadana. Y al regular la conducta ciudadana debe ser de fácil comprensión para el ciudadano, no solamente para el operador de justicia. El operador de justicia es un técnico especializado, es un científico especializado. Si es que aplica el derecho va a ser un técnico, si es que estudia el derecho va a ser un científico. La norma penal está dirigida al ciudadano, entonces es una norma prescriptiva. ¿Por qué? Porque regula la conducta humana en sociedad con operadores deónticos. Permitido, prohibido, obligado. Los operadores deónticos que tiene toda norma prescriptiva y cuyo incumplimiento genera una sanción, una respuesta punitiva por parte del Estado. Entonces, cuando la norma penal es una norma prescriptiva, el ciudadano debe conocer la norma en un lenguaje común y no en un lenguaje técnico. El destinatario de la norma, que es el ciudadano común, aquel que el Estado quiere que se porte bien, que haga una buena vida social, debe entender lo que dice la norma. Entonces esa norma debe estar dirigida en un lenguaje comprensible, un lenguaje común, no en un lenguaje técnico, que solamente puede ser conocido por el operador de justicia. También es necesario una promulgación del concepto de dolo, porque el operador jurídico a veces está desfasado o mal aprendido sobre los conceptos legales. No saben interpretar el texto legal, la docencia fue mal transmitida,
se sigue confundiendo el texto penal con la norma penal, entonces el operador de justicia tiene muy poco conocimiento, tiene un conocimiento mal transmitido en docencia, y entonces aplica lo que le enseñaron. Entonces tengo las dos posiciones aquí. No es necesario, porque el operador de justicia debe conocer las técnicas interpretativas, pero sí es necesario, porque hay pocos operadores, o la mayoría que no tienen este concepto de interpretación de la norma, y también porque el hacer una ley prescriptiva, la ley penal hacer una ley prescriptiva, está destinada al ciudadano que debe conocer lo que el Estado quiere en su comportamiento al diario. Bueno, hasta aquí sería lo que es el concepto de lo que es el dolo en el Código Penal. ¿Existe una conceptualización? Sí. ¿Existe una norma? Sí existe, pero deriva por interpretación del texto legal. Hago una pausa aquí y le digo a la doctora Patricia o a la gente de marketing que está dirigiendo si quieren comenzar las preguntas con respecto a este punto, para luego pasar ya a la aplicación del dolo en la materia, en los hechos punibles, en las calificaciones, en los tipos penales. O dejamos todo para después nada más. Yo estoy a lo que usted indique. Profesor, dejemos para el final las preguntas. Ok, perfecto. Bueno. Vamos a pasar ya entendiendo ya el concepto del dolo en el Código Penal. Voy a tratar de hacer escueto y corto lo que sería el concepto de dolo directo, de dolo indirecto y de dolo eventual. Porque después vamos a entrar en la discusión de que si el dolo eventual está o no reconocido en el Código Penal, así como el concepto de dolo. También tenemos otro problema que puede ser para otro webinario, el concepto de la culpa, porque tampoco está legislado el concepto de culpa. En el dolo tenemos una solución interpretativa, en la culpa no tenemos una solución interpretativa más que doctrinaria y una interpretación sistemática también. Y vamos a recurrir a interpretación sistemática también para conceptualizar el dolo eventual. Continuamos con esto. ¿Y cuál es la fórmula para aplicar el dolo en los tipos legales? ¿Cuál es la fórmula para aplicar ese dolo? Para decir, esta persona se comportó con intención o con el conocimiento o previó que su actuar iba a conducir a tal hecho. La fórmula está en el artículo 17. Ahí también debería haber estado la definición del dolo y también de culpa. Pero el artículo 17 es la fórmula de aplicación en el sentido de que dice eso primero, cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solo la conducta dolosa. Vamos a sacar una interpretación de aquí de esta norma del artículo 17, una N3, una norma 3, ya sacamos dos normas. ¿Y qué va a decir la norma 3? Todos los tipos legales no sancionados como culposos deberán ser sancionados como dolosos. Así de simple. Todos los tipos penales legales no sancionados como culposos son dolosos. Y a esto, un principio que existe un numerus clausus en los tipos penales culposos. O sea, la ley te dice claramente cuáles son los culposos. Si no te dice si es culposo, se debe entender como doloso. Eso es una cuestión que se da en la materia de grado de derecho penal. Creo que es indiscutible y todos entendemos. Continuamos. Voy a tratar de hacer breve los conceptos de los tipos de dolo para ir a la aplicación. ¿Cómo saber qué tipo de dolo se aplica? No quiero dar una definición doctrinaria del dolo de primer grado, de dolo directo, indirecto, eventual.
porque ya está escrito en los libros. Entonces va a ser una ayuda para aquel operador de justicia que quiera saber si cuál fue la intención o el conocimiento interno, la parte subjetiva del tipo penal, con que estaba obrando el transgresor a la norma. Y tengamos siempre este cuadrito en mente. Y vamos a dividir este cuadro y por un lado vamos a tener el querer o la intención, y el otro, en el otro lado vamos a tener el conocimiento del resultado. Entonces vamos a ver si en el hecho la persona tuvo intención o quiso o no quiso. Y en la otra parte del cuadro vamos a tener el conocimiento del resultado como seguro y el conocimiento del resultado como probable. Y de ahí vamos a ir sacando la definición del dolo directo, indirecto o eventual. Entonces, si la persona al actuar, al transgredir la norma penal, lo hizo con intención, quiso el resultado. Si quiso el resultado, va a ser siempre dolo directo. Por más que vos hayas tenido como probable o como seguro el resultado. Al querer el resultado, por más que el resultado, tu conocimiento del resultado va a ser seguro o probable, va a ser siempre dolo directo. Si no tuviste intención de realizar el hecho, de realizar la conducta, pero tuviste o tenías el conocimiento de que se iba a dar el resultado como seguro, pero no quisiste, aceptaste el resultado para realizar otro fin. Para realizar ese fin, no tenías el conocimiento de que se iba a dar otro resultado adicional y no te importó. Lo tenías como seguro, entonces vamos a hablar del dolo indirecto. No existió intención del resultado, no se quiso el resultado, pero el resultado era seguro. Hablamos del dolo indirecto, que también en alguna doctrinas van a encontrar como dolo directo de segundo grado. Dolo directo de segundo grado. Para nuestra doctrina mayormente acepta dolo indirecto. Si es que no se quiso, si no se tuvo la intención del resultado, pero tenías el conocimiento de que el resultado iba a ser probable, no seguro, iba a ser probable. Entonces tenemos el dolo eventual. Y aquí donde vamos a seguramente entrar en discusión, y para eso estamos haciendo este webinario. El dolo eventual o la palabra eventual no se refiere al dolo mismo, sino al resultado como eventual. Y tenemos que tener en cuenta que el concepto de dolo no se refiere solamente a la intención, sino no solamente al querer, sino también al conocimiento del resultado o la probabilidad de ese resultado. Entonces tenemos que sacar la jerga civil y la jerga penal antigua, donde decimos que el dolo es solamente intención, donde el dolo solamente es querer. Entonces, si no quisiste el resultado, entonces no hay dolo. No, esa es una parte de la definición nomás del dolo, la intención. La otra parte del conocimiento del resultado.
Y ahora sí pasamos, porque el título de nuestro webinario es el concepto del dolo penal el concepto del dolo en la legislación. Ya cerré esa parte. Y también el dolo eventual. Como noción previa, vuelvo a repetir, en el dolo eventual, primeramente debe entenderse a que la eventualidad o la palabra eventual no se da sobre la intención o el conocimiento, sino la eventualidad del resultado. La palabra eventual se va sobre el resultado. Entiéndase esto, a que lo eventual es el resultado final, no el dolo mismo de conocimiento o intención. Así el dolo indirecto, que es el dolo de conocimiento de que vas a tener como seguro el resultado, aunque no lo quieras, se sabe que el resultado pasará con alta seguridad, aunque no sea intencional o no sea volitivo. Sin embargo, en el dolo eventual el resultado es eventual, probable, no certero. Me encanta comparar a mí la eventualidad o el dolo eventual o la eventualidad del resultado con lo que el doctor Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, publicó en un libro que es La pérdida de chance. Y él decía que la chance es la probabilidad cierta de algo. El ejemplo típico que él da y que en doctrina se da, que si es que le mataste a un caballo de carrera que estaba 5 minutos antes de correr una carrera, o le atropellaste al caballo de carrera y estaba cruzando la calle para ir al hipódromo, ese caballo tenía una chance cierta de uno, si era 10 caballos, por ejemplo, de 1 sobre 10 de ganar la carrera. Había una chance cierta, entonces civilmente se debe compensar. Y luego tenemos de que si el caballo ya venía ganando varias carreras, esa chance subía. La chance podía ir a la mitad, al 50%, al 80%, dependiendo si era un caballo campeón, gran campeón. Entonces me encanta comparar a mí esa probabilidad penal de la producción del hecho con lo que en lo civil se llama pérdida de chance, como la chance es algo cierto. Es una probabilidad cierta, dice la chance. Bueno. Y el resultado eventual puede ser cualquier cosa. En la conducción de vehículos, por ejemplo, si se pasa a gran velocidad un semáforo en rojo, se circula en estado de ebriedad a gran velocidad, se circula bajo efecto estupefaciente. ¿Okay? Entonces el resultado eventual sería cualquier cosa que perjudique un bien jurídico protegido. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Son varios. La vida, puede ser por la lesión a una persona o dar muerte a una persona. Contra los bienes patrimoniales, echaste una muralla, rompiste el portón de alguien, le chocaste a otro vehículo estacionado, un roce. Entonces el resultado es el que va a ser eventual, no el dolo, no la intención. Es el conocimiento sobre ese resultado eventual que puedes causar con tu acción. El resultado eventual, dependiendo del bien jurídico lesionado, y siendo que el Código Penal sí, nuestro Código Penal sí es la teoría finalista, significa el resultado en sí, no la conductualista. En este sentido, se es consciente ya de antemano. Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol y estupefaciente a velocidades no permitidas puede acabar con la vida de persona, chocar contra otro vehículo, dañar la muralla de alguien. Por lo que se debe comprobar, ¿qué se debe comprobar en el dolo eventual? El conocimiento de ese peligro eventual. El conocimiento del peligro eventual en el que se realiza una acción. No es que se debe comprobar de que se era consciente de que indefectiblemente se iba a matar a alguien o chocar contra el vehículo. No. Se debe comprobar nada más el conocimiento de ese peligro que vos tenías cuando estás realizando el hecho. Se debe comprobar entonces que tenía el conocimiento de que no debe conducir en esos estados, alta velocidad, alcohol, estupefacientes, carreras, porque podría ocasionar un resultado no deseado. O sea que la acción se puede
podría, posiblemente o eventualmente tu acción ocasionar ese resultado. Y no es que se debe comprobar que realmente vas a ocasionar el resultado del hecho en forma segura, ya que el resultado, que puede ser un daño a un patrimonio o una víctima, va a ser siempre eventual. Si resulta muerto alguien en una acción y se sabía que esa persona iba a morir, no podemos hablar de eventual. Si vos sabías que esa persona iba a morir, pero sin querer el resultado, no estamos hablando de dolo eventual, estamos hablando de un dolo indirecto, por tener el conocimiento de que esa persona podría morir. Si querías matar realmente a esa persona, sería dolo directo, dolo de intención. Pues el dolo indirecto también puede ser intención y conocimiento. Sí, también, dolo directo, intención y conocimiento. Ahora vamos al concepto legal del dolo eventual en nuestra legislación, en nuestro Código Penal. ¿Existe o no existe el concepto de dolo eventual? Y bueno, tenemos que recurrir a lo que se llama interpretación sistemática de la norma, que es recurrir a los artículos que hablan sobre eso y después de eso sacar un principio y ese principio, de ese principio traemos la norma. En este caso de estos principios vamos a traer el concepto. El artículo 122, inciso 2, que es el de lesión grave, atenuante, dice el que dolosamente maltratara físicamente o lesionara a otro y con ello causara uno de los resultados señalados en el inciso primero, habiéndolo tenido como posibles, será castigado. Creo que hasta 5 años. Entonces, textualmente se está reconociendo ahí al dolo eventual como un atenuante de la conducta, como atenuante, no como un agravante. Y van a decir, sí, pero eso sabíamos luego que está en el 112, se habla de dolo eventual. Y solamente ahí, entonces no es aplicable el dolo eventual a los otros hechos punibles. Es lo que suelo escuchar a veces. ¿Y por qué no decirlo? Yo también cuando me recibí recién tenía ese concepto en mente. Pero el Código Penal también en otros artículos habla sobre el dolo eventual, sobre el concepto del dolo eventual. ¿En qué artículo? En el artículo 228, inciso 4, sabotaje a medios de defensa. Cuando el autor no produjera el peligro a sabiendas, pero lo hiciera teniéndolo como posible o culposamente, se le aplicará una pena. El 228, inciso 4 también está conceptualizando el dolo eventual, teniéndolo como posible o culposamente. Habla como atenuante, sí, habla como atenuante. Y está equiparando para el 228 la culpa con el dolo eventual con la misma pena. En el sentido de la pena. No en el sentido de la conducta dolosa equiparable a la culposa. No, no, no. El dolo eventual para este artículo tiene el mismo valor que el hecho culposo. Y me van a decir entonces la ley puede equiparar hechos punibles dolosos con culposos con la misma pena. Sí. En la exposición al peligro del tránsito, el que culposa o dolosamente condujera, dice, el que culposa o dolosamente condujera un vehículo sin tener el registro conducir o bajo sustancias estupefacientes, será castigado con tal pena. No está hablando de ni atenuante ni agravante, y está equiparando el dolo con la culpa. Tienen su código a mano, revisen. Dice el que dolosa o culposamente condujera. Con la modificación de la ley de tránsito, la 5100 creo que era, de tránsito, que modifica el artículo del Código Penal de exposición. Bueno.
Hay otros ejemplos. Probablemente, y esto hay que estudiar un poco más a fondo, el artículo 125, que habla también como atenuante, podría estar refiriéndose a lo que es el dolo eventual. El que actuara sin intención, pero previendo la exposición del otro al régimen descrito en el inciso anterior. En este caso se aplica tanto el dolo indirecto de conocimiento y también el eventual. En este caso nos damos cuenta que se elimina el dolo directo de intención y por ende actúa como atenuante. Entonces este artículo 125 hay que estudiarlo un poco más a fondo para ver si se refiere al dolo eventual o al dolo indirecto de conocimiento en sí. Bueno, entonces acá traemos el concepto de dolo eventual, es tener como posible el resultado, prever el resultado, no importa, sin importar la intención, sin importar el querer. Y si no está expresado el término teniéndolo como posible, o mejor dicho, si el dolo eventual no está taxativamente escrito en la norma del tipo penal, se puede aplicar los demás hechos punibles, porque acá estamos viendo que solamente la norma está hablando del sabotaje de medio de defensa con mayor seguridad a la lesión grave, el 112. Y la respuesta seguramente va a ser sí por el principio de legalidad, porque solamente ahí están. En los demás artículos no entraría el dolo eventual. Y no es así. El dolo eventual se puede aplicar en otros artículos del Código Penal. No es que se puede, se debe aplicar. Entonces, la respuesta es si se puede aplicar o no el dolo eventual a los demás hechos punibles. Sí. ¿Por qué? Porque si el tipo penal no exige, si la norma no te está exigiendo una especialidad de dolo, ¿cuáles son las especialidades de dolo? Los tipos de dolo, dolo directo, indirecto y dolo eventual, se aplica a todos. Para esto tenemos que acordarnos lo que dice el artículo 17. Todos los hechos que no sean expresamente sancionados como culposos serán dolosos. Y vamos a ver a continuación por qué. Antes de llegar con el eventual, vamos a la aplicación del dolo indirecto para entender por qué el dolo eventual se puede, o se debe, no es que se puede, se debe aplicar en los demás tipos penales. Aplicación solo y únicamente del dolo directo. Hay que buscar las palabras claves con el fin, querer, intencionalmente, etcétera. Entonces tenemos el artículo 161 del Código Penal que habla del hurto. ¿Y qué dice el artículo 161 del Código Penal que habla del hurto? El que con la intención de apropiarse de una cosa mueble ajena. Vamos a nuestra tabla del dolo que habíamos visto. Y dice que si tenés intención, si querés, es dolo directo. Entonces en el artículo 161 se aplica el dolo de directo solamente. En el artículo 161 no se puede aplicar el dolo indirecto ni tampoco el dolo eventual. Ejemplo, tengo una cartera de color negro y la persona que está sentada a mi lado en la plaza tiene la misma cartera de color negro. Entonces agarra, la persona deja también al lado mío su cartera, yo también dejo mi cartera ahí. Y a la hora de irme me levanto y agarro la cartera del otro. No hay intención de apropiarse. Fue un error. Entonces vamos a lo que dice el 18, no oro con dolo. No hay intención. Sí, pero tenías el conocimiento de que podría no haber sido tu cartera porque vos viste que las dos carteras eran iguales. No.
porque no puedo aplicar el dolo de segundo grado ni tampoco el dolo eventual. Acá solamente en el hurto y en todo artículo, en todo tipo penal que diga el que con la intención, solamente se puede aplicar el dolo directo. O como dicen otros doctrinarios, el dolo de primer grado. Aplicación del dolo indirecto o de conocimiento. ¿Y qué tenemos que buscar en la norma? Las siguientes palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? A sabiendas, conociendo, conocer. A sabiendas, conociendo, conocer, etc. Acuérdense que sabemos de conocimiento, del resultado. Bigamia, 224. El que contrajera matrimonio estando casado, por una parte, o, desde o es lo que nos interesa a nosotros, o el que a sabiendas, te dice, contrajera matrimonio con una persona casada. Entonces, en el o que a sabiendas es dolo indirecto. ¿Se puede aplicar el dolo directo? Sí, se puede aplicar el dolo directo también, pero no el eventual. Vamos a otro ejemplo. Artículo 254. Expedición de certificados de salud de contenido falso. El que siendo médico u otro personal sanitario habilitado, expidiera a sabiendas un certificado de contenido falso. A sabiendas. En este caso no se aplica el dolo eventual. Si el de segundo grado, y si es que quiso realmente hacer eso, también el dolo de primer grado, pero se descarta el dolo eventual. Aunque el tipo penal prevé al indirecto, si existió intención, debe aplicarse también el directo. Para mejor ilustración, les recomiendo ver las páginas 104 a 107 de lecciones preliminares de Derecho Penal, escritos por Casañas Ley, Gorostiaga y Helio Vera, donde profundiza en este tema. Pero vamos ahora al dolo eventual, que es el cuyo de la cuestión. ¿Qué pasa si es que no dice a sabiendas? ¿Qué pasa si es que no dice el que con intención? ¿Qué pasa si no dice teniéndolo como posible? ¿Qué tipo de dolo se aplica? Cualquier tipo de dolo. Cualquier especialidad de dolo. El 105, por ejemplo. El que matara a otro será castigado con la pena privativa de libertad. Acá no está diciendo el que con la intención de, el que con conocimiento de, o el que previera el resultado. No, no está diciendo eso. Pero por la regla del artículo 17, todos los hechos que no son culposos, entonces debemos entender como doloso. Y al no pedir ninguna especialidad de dolo, se aplican todos los tipos de dolo. No está limitando la norma de la aplicación del dolo eventual, ni de segundo grado, ni de primer grado acá. El que matara a otro. Lastimosamente se interpreta muy mal esto y dicen siempre que cuando falta la palabra acá, intención, a sabiendas, se tiene que interpretar sí o sí, el que con la intención, cuando se cree que el dolo solamente consiste en la intención y se olvidan del conocimiento o la previsión del hecho. Si no se especifica un dolo especial, se aplican todos. Por ende, los tipos penales que no sean culposos y no especifique un dolo especial, se aplican todos los tipos de dolo en la sustitución del hecho y en la tipicidad subjetiva. Estoy tratando de ser lo menos técnico posible en la explicación de la clase para que se entienda y el nivel académico llegue no solamente a los profesionales, sino también a los estudiantes y al público en general que esté interesado en este tema. Bueno. Teorías doctrinarias del dolo eventual. Como ya me estoy excediendo en el tiempo, les recomiendo lean Klaus Roxin,
Derecho Penal, parte general 432 en adelante, que van a encontrar como 20 teorías. Voy a tratar de resumir los más importantes. Puse todas acá, pero los más importantes. Teoría de la aprobación o el consentimiento. No significa que el resultado deba corresponderse con los deseos del sujeto. También puede darse dolo eventual cuando el sujeto no desea la producción del resultado. El resultado no significa que el resultado deba corresponderse con los deseos del sujeto. Se da el dolo eventual cuando el sujeto no desea la producción del resultado. Cuando él mismo aprueba ese resultado pese a todo. Cuando la atención al objeto perseguido, al fin perseguido, en tanto no puede alcanzar de otra manera su objetivo, se resigna también a que su acción produzca el resultado en sí deseado y por lo tanto quiere que el caso se produzca. O sea, que el fin se produzca. Esta teoría de la aprobación o consentimiento es aceptado, pero también confunde mucho con el concepto de dolo indirecto. Y es ahí donde se dice que existe una fina línea entre el dolo eventual y la culpa, y también una fina línea entre el dolo indirecto y el dolo eventual. Miras de un lado es dolo eventual, miras de otro lado es culpa, miras de otro lado es dolo de conocimiento o indirecto. O sea, ¿cuáles serían las teorías más aceptadas? Vamos a la teoría de la indiferencia, por ejemplo, también está en Roxin. Cuando el sujeto da por buenas o recibe con indiferencia consecuencias accesorias negativas meramente posibles y sin embargo no cuando considera indeseable esas consecuencias y tiene por ello la esperanza que no se producirá. Él continúa esa acción, pero tiene la esperanza que no se va a producir el peligro, no se va a producir el resultado, lo mismo de lo eventual, porque con esa esperanza ya estaba previendo ese resultado. Vamos a buscar más teorías aceptables para nuestra legislación. El peligro cualificado. El resultado se debe dar cuando el peligro lo crea el sujeto consciente o premeditadamente, pretendientemente. O sea, el sujeto sabe que su acción puede tener un resultado, pero su acción ya es un peligro para el bien jurídico. Es de tal cantidad y calidad ese peligro que cualquier persona sensata solo pasaría por esa decisión de que el resultado lesivo puede producirse al menos o pueda producirse. Entonces el propio sujeto con su acción es peligrosa y está poniendo en peligro, entonces está poniendo en peligro los bienes jurídicos. Pero es consciente del peligro. Bueno. La teoría del riesgo dice que el objeto del dolo no son, para este autor, para bolsas un rísico, no son para él los elementos pertenecientes al tipo objetivo, pues el saber del sujeto no podría referirse al resultado típico simplemente por la sencilla razón de que éste no se ha producido en el caso. Una conducta con riesgo, aparte del riesgo no permitido de muerte. Entonces va a haber dolo eventual. Vos realizaste la acción de peligro, sabes que hay peligro, pero no pasó nada. Bueno, entonces no pasó nada. Nuestro código de teoría finalista, hay un resultado y vos sabías del peligro, entonces sí se configura el dolo eventual. Pues vamos a ver. Vamos a hablar de algunas teorías. Dice la teoría de la asunción de los elementos constitutivos del injusto. Sabes bien que tu acción es algo injusto, pero vos tomaste, asumiste los elementos. La asunción de las condiciones constitutivas del injusto con conocimiento del riesgo. El sujeto, por tanto, debe saber en primer lugar que es fácil que con su actuación se produzca circunstancias constitutivas del injusto, pero aún
Cuando haya percibido lo anterior, el dolo está excluido si el sujeto reprime los elementos del peligro. Si no reprimiste, pero partiste seriamente la idea de que la lesión del bien jurídico no se produciría, o si se hace patente de esfuerzos serios, no hay dolo. Pero si no existe ningún esfuerzo para evitar el resultado del peligro que está ocasionando, entonces sí hay dolo eventual. Jurisprudencia dictada por Rossin. Dice que una decisión del Tribunal de Alemania dice que lo decisivo es que el sujeto admite conscientemente que la acción puede producir resultado dañoso por considerarlo posible y no muy remoto. Si el acusado previó que los funcionarios de policía podrían resultar muertos por choques, entonces no puede haber confiado en que todo ello no sucedería. Sin duda puede haber seguido esperando y deseando que no sucediera una desgracia tan grave, pero eso no se opone a la apreciación del dolo eventual de matar. Aunque haya esperado que no ocurría, si sabía que hay peligro, entonces es dolo eventual. Y otra jurisprudencia importante que habla Rossin es de cómo comprobar el dolo eventual. Y Rossin decía, citó una jurisprudencia del tribunal alemán que dice lo siguiente, no está en la proyección, pero voy a leerla acá. Que un sujeto, al no haber tomado precauciones en virtud de las cuales hubiera podido confiar en no alcanzar mortalmente a X, con ese empeño de despojar las teorías concretas de su pretensión de absolutismo, reconociendo sin embargo un valor indiciario para la constatación del dolo eventual. Entonces, el dolo eventual, interpretando esta jurisprudencia, se constata o se prueba por indicios. Van a decir, pero es difícil comprobar la intención de la persona, o no la intención, perdón, el conocimiento de la persona de que eventualmente su acción podría ocasionar una lesión a un bien jurídico protegido, a la vida o al patrimonio. Es difícil porque no estás en la mente de esa persona, sí, cierto. Ese tribunal que dijo que el dolo eventual se constata por los indicios. Y acuérdense que la palabra eventual se da sobre el resultado de la acción y no sobre la intención misma, que es lo que nos confunde a todos. En conclusión, el Código Penal sí conceptualiza el dolo a través de una interpretación al contrario. El dolo eventual está reconocida por la legislación penal y se aplica en todas aquellas causas dolosas que no impliquen un dolo especial de dolo directo o indirecto. Entonces, si no pide el artículo, el tipo penal, el texto penal, si no está pidiendo una especialidad de dolo, se aplica todos los tipos de dolo. Bueno, creo que me excedí en mi tiempo. Yo preví 35 a 40 minutos nomás, pero espero que haya sido de valor esta aportación que he hecho. Entonces, ¿dónde está mi conexión? Voy a dejar ya la palabra a la doctora Patricia ya Marketing para que me indique el desarrollo de la... Aparentemente, profe, se quedaron, no hay preguntas, sino más bien comentarios en Facebook. Yo creo que vos tenés el enlace. Sí. Voy a ver, hace 19 minutos. Dice una fina línea existente entre la culpa consciente y el dolo.
dijo Diego Quintana Kuhner, Dani Velázquez, muy buena explicación. Garras, muy interesante. María Benítez Guerrero, informática presente. Bueno, espero las preguntas para la disertación que hice. Y estoy atento. Vamos a dar un momentito para ver si hay preguntas o si no vamos a dejar para un siguiente webinar ya que nos anticipen la pregunta sobre este tema. Bueno, esperamos entonces 2 minutos o 3 o 5, lo que digan. Vos estás viendo, profe, a medida que vas viendo podés contestar y creo que no, más que agradecimientos realmente Sí. por la disertación. Estoy actualizando. Abel Barreto, excelente doctor, pero muy rápido. Sí, es que me pusieron un límite de tiempo y traté de cumplir con el límite de tiempo, ¿verdad? Pues si queremos podemos hablar del dolor eventual nada más o del tema que ustedes quieran. Entonces, por eso nada más la premura, disculpen, pero creo que queda grabado en Facebook esto, ¿verdad? Sí, queda grabado, así mismo. Y podemos armar otro webinar, doctor. Usted nos dice el tiempo que disponga, entonces vamos a hablar específicamente de uno de los dos. Perfecto. Carlos Segovia y Fran dice, yo tengo una consulta. Espero la consulta, Segovia. Carlos Segovia dice, ¿por qué se interpreta que las leyes son más para profesionales del derecho? No sé si se interpreta que las leyes son más para profesionales del derecho, pero el profesional del derecho debe conocer la técnica interpretativa, debe conocer cómo estudiar la ley, pero el ciudadano tiene que conocer la ley en un idioma claro, en un idioma no técnico. No sé si respondí tu pregunta, Segovia, pero lo que estaba queriendo yo decir al referirme es que a la ley penal hacer una norma prescriptiva debería tener el concepto de dolo en forma clara y promulgada y no buscar ese concepto por interpretación. Bueno, el tiempo voló. Después dice, Gustavo Raúl González, en todos los casos sería utilizado los indicios para probar que existe conocimiento de desconocimiento al lograr. Es difícil, Gustavo, entrar en la mente de la persona para saber que tenía el conocimiento o no. Si encuentro un mensaje de texto donde vos le decías a una persona que conocías algo, entonces sí, voy a poder comprobar que tenía el conocimiento, ¿verdad? O una carta o una epístola, entonces sí, me va a ser fácil comprobar como fiscal. Si no, solamente podemos comprobar por indicios. Espero haya respondido tu pregunta, Gustavo Raúl. Miriam Candado, sí, doctor, sobre dolo eventual. Adelante, espero tu pregunta. Gustavo Raúl González, todos los casos serían utilizados los indicios para probar que existe conocimiento o conocer por obra. Sí, en todos los casos se puede utilizar los indicios. Acuérdate que la suma de indicios te da una certeza del hecho también. Herme Cubilla, si una persona está alcoholizada y va a los efectos de estupefaciente y conduce así, mata a una persona, es lo eventual. Entiendo, Herme Cubilla, que eso es un comentario tuyo, ya no una pregunta. Entonces, en los ejemplos se había dado que podría ser dolo eventual, ¿sí? Las leyes están para ser aplicadas por los ciudadanos y deja mucha ambigüedad. Sí, se oye, Fran, tenés razón. Menchi Allende, nuestra ley es muy técnica. Nuestro código penal actual es muy técnico, en demasía.
que complica el conocimiento de los alumnos, inclusive. Javier Pinto, reitero la pregunta por el razonamiento expuesto. No solo la intención es valorar para calificar el dolo, sino también el conocimiento y el riesgo de que suceda un hecho probablemente no deseado, pero posible. Sí, ahí tenés tu concepto de dolo. Le diste ahí en el ojo. La primera parte de la pregunta, tenés el concepto de lo que realmente es dolo. Y lo formulaste vos, Javier. Con este antecedente, ¿por qué se sigue calificando como culposo las muertes ocasionadas por conductor alcoholizado? Bueno, eso es una cuestión, ya una pregunta de política criminal que deberíamos trasladar a cada juez o a cada agente fiscal que está haciendo eso también. Yo te soy sincero, en una experiencia personal a mí me es mucho más fácil calificar un homicidio culposo como culposo que ir al tribunal y hacer entender el valor del dolo eventual, porque tenés ganado el homicidio culposo, tenés ganado el dolo eventual. Como dije yo, hay un problema de docencia, un problema de entendimiento, un problema de concepto dentro de los operadores de justicia, y subjetivamente te estoy dando, no objetivamente la respuesta, ¿verdad? Habría que ver la política criminal, ¿verdad? Pero subjetivamente una causa de homicidio culposo, que si es un dolo eventual, o podría ser un dolo eventual, ya tendrías ganado como culposo por las pruebas directas que tenés. Espero haya respondido tu pregunta, Javier. Dice, reitero, sí, doctor, gracias. Dice Ariel Barrito, sería lindo para profundidad sobre el dolo eventual. Perfecto, hay que profundizar. Doctor, el dolo eventual no es inconstitucional y violó el principio de legalidad. Jamín Vázquez. Primero que nada, el principio de legalidad está muy mal entendido, porque se entiende que el principio de legalidad consiste en que la ley esté escrita. No es así. La ley no es escrita, la norma no es escrita. La transmisión de la norma sí. Pero venimos aprendiendo mal desde la facultad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Que debe estar promulgado. Y el dolo eventual está promulgado. Entonces, no. ¿Qué significa promulgado? Que la autoridad competente haya dado esa legislación. Y está. Entonces, no hay violación del principio de legalidad, porque primero se entiende mal el principio de legalidad. Entonces hay que cambiar primero el concepto de principio de legalidad. No significa lo textual o lo escrito o lo prescrito, como se viene repitiendo en algunos tipos de docencia. El principio de legalidad consiste, uno de los elementos del principio de legalidad, no todos, uno de los elementos es la promulgación de la norma, que la ley esté promulgada, no escrita. Saludos de Encarnación, el acto libre de causas de sumida en dolo. Magdalena Lávalos, el acto libre de causas de sumida en el dolo. Una interesante pregunta. Nuestro código es finalista, ¿eh? Nuestro código es finalista. Miriam Candado, acerca de la probabilidad de otro winner sobre dolo eventual. Eso vamos a hablar con Ami. Con dolo eventual. Hurto agravado con dolo eventual. Bueno, vamos a ver primero que nada lo que dice nuestro código penal. Es interesante el debate en los webinarios. El hurto agravado tiene como tipo base el hurto. Y en el hurto te dice el que con la intención. Entonces, no se puede aplicar un dolo eventual en hurto agravado, porque te exige la intención. El 162 te remite al 168. El 168 te dice cuando el autor hurtara, y la definición de hurto tenés en el 161, en el que dice con la intención de apropiarse. Entonces no puede existir dolo de conocimiento o indirecto, ni tampoco dolo eventual en el hurto agravado. En caso de intentar, espero haya respondido Mario Martínez a tu consulta. Antonia Garras, en caso de intentar evitar un resultado sobre el hecho que el mismo creó para un fin determinado,
¿cómo se interpretaría eso? Ahí ya no existe el dolo eventual. Si vos trataste de evitar otra vez que tu peligro, que el peligro que vos mismo creaste, no llega a un fin drástico, entonces no hay dolo eventual porque evitaste, fuiste consciente de ese peligro y evitaste, siempre que no se haya producido el resultado, ¿verdad? Después ya hablamos de tentativa, que el desistimiento y otra cosa. Javier Pinto, sí, pero la pena sería mayor y las conductas muy diferentes, en consecuencia no puede ser tomado como anar, sería ley del menor esfuerzo. Sí, tenés razón, Javier, así mismo, tenés razón. Yo la respuesta que te di fue una respuesta subjetiva, pero como te dije, en nuestro país todavía el dolo eventual no está todavía siendo bien entendido, no está tampoco siendo aplicado, está como fue el caso de Cuadro Bolaños, el más resonado. Y bueno, vamos a actualizar una vez más a ver si no hay alguna pregunta más. ¿Y qué pasaría si una persona se pone en estado etílico para matar a alguien? Estar en estado etílico quisiera disminuir su responsabilidad, en realidad toda con dolo, pero si no, Magdalena Lávalos. Mira que si vos sabés bien, o sea, a ver, voy a replantear esto. Si vos querés matar a alguien, pero sabés que no tenés las agallas, sabes que no tenés las agallas para matarle a esa persona en forma sobria, pero sí te va a agarrar coraje estando en ebriedad, vos mismo te pusiste en esa condición, vos mismo buscaste. Entonces sí hay dolo de primer grado en forma directa. El tema de disminución de la reprochabilidad por el tema de los alcohol ya es tema para otro webinario, pero si vos buscaste ponerse en esa posición porque sabías que te iba a agarrar el coraje para realizar la acción, es un dolo directo. Es un dolo directo. Vos mismo te pusiste en ese lugar. En el caso de la cartera, llevaste esa cartera, lo cambiaste, pero justo tenía un arma de fuego. Sí, estás queriendo, Mario Martínez, llevar la conducta ya a hurto especialmente grave. Hurto especialmente grave, artículo 164 te dice cuando el autor hurtara. La definición del hurto está en el 161 también. El 164 hace lo mismo que el 162, que el 163 te remite otra vez al hurto y te habla el que con la intención de apropiarse. O sea, en hurto agravado, abigeato, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda, ¿ok? No puede existir. En robo también no puede existir dolo eventual ni tampoco dolo indirecto. Sí o sí debe ser dolo directo. ¿Por qué? Porque vos para robar o para apropiarte o de algo ajeno o para hurtar algo ajeno tenías que haber tenido la intención de hacer tuyo ese bien en propiedad. Bueno, voy a actualizar una vez más si no hay preguntas. Yo creo que la facultad estará contenta, pero también estará enojada la doctora Patricia porque nos excedimos en la hora, ¿verdad? No, profe, al contrario, doctor, estamos encantados escuchándole, pero usted su tiempo también, pero vamos a programar para otra ocasión. Vamos a tener en cuenta lo que están pidiendo nuestros participantes. Entonces, de ahí vamos a realizar otro webinar. Exactamente. Muy bien. Le agradecemos muchísimo. Estuvo brillante su exposición y vamos a pedirle al señor rector si nos puede dar unas palabras de despedida. Bien, hemos estado escuchando atentamente la presentación del doctor Rienzi. Realmente esto es para debate, porque hay muchos conceptos que en poco tiempo lo expresó el doctor, ¿verdad?
Yo creo que un alumno de Derecho, especialmente en los últimos años, o abogado, etcétera, estarían encantados en entrar en debate porque hay muchas preguntas que podrían surgir de esto o de ejemplos que en la realidad puedan existir. Me pareció muy interesante, doctor, su presentación. Agradezco este momento y espero también que los alumnos y docentes hayan aprovechado adecuadamente todo esto. Y gracias por esta charla muy productiva. Y como decía la doctora Patricia, espero que esto se repita, ¿verdad? Creo que una de las cosas buenas que hemos aprendido con esta pandemia es utilizar adecuadamente estos webinares para, en forma, llamémosle, más relajada, poder seguir aprendiendo algo que antes lo tomábamos demasiado en serio y a veces por eso tomar demasiado en serio no lo aprendíamos suficientemente, ¿verdad? Ahora más relajadamente uno lo disfruta más, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa buena que tenemos y también la facilidad de que uno quede en su casa y de su casa cenando incluso puede estar dando una charla de este tipo. Muchas gracias, doctor Rienzi, gracias por este momento y éxitos en su labor como funcionario público y también en su condición de docente y de abogado, que siempre es complicado en la vida profesional. Muchas gracias y éxito, profesor. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego a todos también. Muchas gracias a todos por su participación.